es todo el tema de conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación, adaptación a cambio climático y el desarrollo socioeconómico, tanto en Latinoamérica del Caribe como en África subsahariana, pero pues acá nos enfocamos más en todo el tema de la región de Latinoamérica. Y esta misión o este financiamiento y esta asistencia técnica la brindamos en estos cuatro sectores foco, pues siendo el sector agrícola y acuícola el más fuerte en nuestro portafolio, dado que es lo que más financia el sector financiero en la región de Latinoamérica y pues por eso obviamente nos encontramos también en estas capacitaciones. Entonces, dentro de lo que hace el fondo, tanto en financiamiento como en asistencia técnica, pues hay un proyecto o hay un programa muy grande que es la Academia de la Sostenibilidad. Si me ayudas, Galo, con la siguiente diapositiva, y es la que quería presentarles. Dentro de los distintos proyectos que hace el Eco Business Fund y su programa de asistencia técnica, está la academia, que se creó como un espacio para tanto nuestros clientes bancarios como los clientes de ustedes, de esos cuatro sectores foco, en donde se puedan aprovechar herramientas, cursos y contenidos complementarios pues que faciliten la implementación de estrategias y de mejores prácticas relacionadas tanto con finanzas sostenibles, pero también con mejores prácticas ambientales. Aquí les dejé algunos ejemplos que tienen que ver más con el sector bananero, pues sabiendo que es el tema que vamos a ver hoy. Desarrollamos unas guías sectoriales en colaboración con Asobanca, pues muy enfocada y alineada con el SARAS cuando un oficial de crédito tiene que revisar alguno de estos cultivos o si un crédito está pasando por este sector, en donde van a encontrar cuál es el proceso productivo, cuáles son los riesgos sociales y ambientales que tienen que tener en cuenta cuando van a ver un crédito en este rubro. Entonces ese está en la página de la academia y dejamos también el link para que lo revisen. También, y como algunos saben, el Eco Business Fund promueve mucho el uso de certificaciones ambientales porque es uno de los criterios que utiliza al momento de dar financiamiento a uno de sus clientes, alguno de sus clientes potenciales. Entonces desarrollamos unas fichas muy cortas en donde se explica brevemente cuáles son esas certificaciones que avala el fondo, que están enfocadas en los cuatro sectores en los que trabajamos, cuáles son los beneficios, los costos, etcétera. Entonces, eso también lo van a encontrar en la página de la academia. Y desarrollamos hace poco una herramienta de autodiagnóstico para que sus clientes en el sector banano, también está café, caña de azúcar y camarón, puedan autoevaluarse y saber qué tan lejos están de obtener la certificación Rainforest Alliance, Fair Trade, Comercio Justo o ASC. Entonces, todas estas herramientas las pueden encontrar en la página de la academia y muchas otras que tengan que ver con todos estos temas. Entonces, el patrocinio oficial de esta capacitación es por la Academia de la Sostenibilidad. Como ven, esta capacitación también está siendo grabada porque todos los webinars, todos los cursos en temas relacionados con la misión del fondo están siendo grabadas y están siendo subidas a la página para el conocimiento y para el acceso al conocimiento a todos. Entonces, pues ahí pueden encontrar también grabaciones de otras capacitaciones que hemos hecho en diferentes sectores, con diferentes temas. Y bueno, pues muy contentos nuevamente de estar con ustedes y ya le doy el paso a Galo para que empiece con la capacitación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Me presento, les saluda María José Wilca Thomas, seré su moderadora el día de hoy en esta sesión de la capacitación que tendrá una duración de 2 horas. Bueno, recomendaciones para todos los participantes que nos encontramos en sala. Por favor, apagar sus micrófonos. Si tienen preguntas durante el transcurso de la presentación, por favor colocarlas en el chat y una vez al finalizar la misma podemos resolverlas junto, en este caso, el ingeniero Salas, que les podrá responder todas sus preguntas. Bueno, vamos a continuar a proceder con las presentaciones. Obviamente, agradecer a todos ustedes por la presencia y el Ecobusiness Fund en su Academia de Sostenibilidad y gracias al Banco de Guayaquil
les presenta la capacitación de buenas prácticas para controlar los vectores de propagación del Fusarium R4T. Le cedo la palabra al ingeniero Salas. Muchísimas gracias, María José, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por dedicarnos estas 2 horas de su tiempo. Queremos un poquito conversar sobre el tema del Fusarium. Soy claro que ya de este tema se ha hablado muchísimo, pero obviamente es un tema que hay que manejarlo. La capacitación de hoy tiene un objetivo, y el objetivo es explicarles en términos generales el Fusarium, explicarles que ya hubo una presencia de Fusarium hace algunos años, en la década de los 50. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que en este punto debemos hacer? ¿Y cuáles son las medidas a tomar? Sí hay algunas, después de tantos años de investigación, desde el 2017 que se han comenzado a incentivar los estudios, porque ya hay presencia en América Latina. ¿Qué es lo que se está probando? ¿Qué se ha podido validar que funciona? Lastimosamente, no hay una cura para el Fusarium, pero sí es bueno entender todo el entorno, de dónde apareció, cómo llegó. Voy a ser bastante general. Quiero ser específico un poquito en esas medidas. Gracias, en eso sí les voy a ser muy franco. Gracias al COVID no se ha propagado el Fusarium, porque el Fusarium es un tema de bioseguridad, ¿sí? Que eso entiendan muchísimo, es un tema de bioseguridad, pero también hay como no, hay como brindarle al banano condiciones o brindarle al Fusarium unas condiciones hostiles para evitar su entrada. Sí, es bien importante también esas medidas, más allá de la bioseguridad. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción y ahora sí vamos a comenzar. Como les decía, ¿no es cierto? En América Latina y el Caribe no es el centro de origen del banano, del plátano, pero se produce el 28% de la producción mundial. O sea, el 28% de todo el banano que se consume en el mundo está en América Latina. Ese es un tema súper importante a considerar. Consideremos que es de los principales medios productivos, ¿no es cierto?, en el Ecuador, si no es el primero. Entonces hay que tomarle toda la atención y la importancia que merece. Primero, esto del Fusarium. ¿Qué es el Fusarium? El Fusarium no es ¿cómo se presenta? Eso quiero que muchos entiendan. Yo sé que hay mucha gente del medio del banano, pero también puede haber gente que no está tan clara, ¿no es cierto? El Fusarium causa marchitez. Entonces, lo que ustedes van a ver en el campo por un ataque de Fusarium es marchitez. Ya vamos a ver cómo se identifica esta marchitez, porque mucho del secreto de todo este tema es cómo identificar, cómo poder saber qué es Fusarium y cómo realizar los monitoreos y los aislamientos. Esa es parte de este secreto, de cómo manejar. Manejar esta enfermedad tiene varias aristas, pero no aristas de control químico, son aristas de identificación, ¿sí? Como les decía, el Fusarium es la enfermedad más destructiva de las musáceas. Musácea es toda la familia en la que participa el banano. Y esta es una parte que también vamos a conversar. No solo es del banano y el plátano, hay otras musáceas que son comerciales y que están en el campo, que pueden ser vectores de contaminación del Fusarium. Sí, esta está considerada, y esto es bien importante entender, de las 10 enfermedades más importantes en la historia de la agricultura, por ser la más destructiva. Esto sí es un tema súper delicado. Miren esto, es de las 10 enfermedades más destructivas de la historia de la agricultura. Por eso hay que tenerle el cuidado y la precaución. Es más, en algunas de las diapositivas que hoy les voy a presentar, hay momentos en que gente ha visitado las zonas de exclusión y hay errores. Y esos errores en fotos que están disponibles para todos. Y vamos a ir conversando, y no es porque yo haya puesto la foto equivocada, sino porque quiero que ustedes vean los errores que se presentan en temas de bioseguridad y en detalles muy, muy pequeños. ¿Ok? Entonces, conversemos un tema, ¿no es cierto? Lo que nos trae hoy era el Fusarium raza 4T, 4 tropical. Pero la raza 1 ya apareció en el mundo en la época de los 50 y los 60. ¿Y saben qué? Esta, esta presencia de Fusarium impactó en la industria de la exportación bananera en América. Estaba basada en qué variedad de banano? En la Gros Michel. En esa, ahora es Cavendish. Antes, de los 50 y 60 eran Gros Michel, y provocó la desaparición de la mayoría de las plantaciones en esta década, entre el 50 y el 60. Imagínense en esto. Destruyó las plantaciones, el Fusarium raza 1. ¿Ok? La única solución
a esos años, entre los 50 y los 60, fue reemplazar la famosa variedad Gros Michel por un subgrupo, Cavendish, que presentaba resistencia, ¿no es cierto? Que es la que actualmente se usa en el mundo. Vamos a ver qué pasó. Esta fue la primera parte del fusario. Y este antecedente nos tiene que hacer entrar en conciencia del manejo. Esta es la parte importante de entender, que no es nuevo el fusario. No es algo que pasó hoy, y hace 50 años, hace más 70 años ya pasó, y causó la desaparición, y es por falta de medidas de control, ¿ok? Entonces vamos a avanzar un poco. Ah, y es buena esta imagen, miren esto, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se observa? Marchitez, esto es el fusario. Lo que estoy resaltando en la diapositiva. Y la marchitez, ¿saben? Y este es un buen detalle técnico para ustedes, es ascendente. Es las hojas de abajo hacia arriba. Las hojas más antiguas van subiendo. Esta enfermedad, porque hay un montón de sintomatología igual, o sea, se ven y se identifican síntomas en otras enfermedades iguales a las del fusario. Entonces hay que estar claro, esto es ascendente, ¿sí? Avancemos. ¿Qué pasó con este fusario? No es que al desaparecer, al hacer el reemplazo por esta variedad, este subgrupo Cavendish, desapareció el fusario. Había el fusario, que bajo condiciones de estrés y de baja temperatura, y esto es muy importante, hay temporadas donde somos más frágiles al fusario, y no solo al raza 4T, al fusario en términos generales. El momento es cuando hay bajas de temperatura. Ahora, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué es esta baja de temperatura? Es un comportamiento atípico de las condiciones reinantes en su zona de producción. Porque no la temperatura, pensemos en zonas bananeras en Ecuador. El Oro, Guayas, Cotopaxi. Quedémonos en esas 3 zonas de producción. También hay banano en Santa Elena, pero ese es un tema aparte, la verdad. Entonces, ustedes tienen que saber que las bajas de temperatura son el comportamiento atípico. No es decir, es que en mi zona llegamos a 17 grados y esto se considera baja temperatura. No. Comportamiento atípico en menos 3 grados de lo habitual. Sí, esto se considera baja de temperatura. Así que siguió afectando el fusario después de la presencia del Cavendish. Obviamente ya era una variedad resistente, pero a condiciones de estrés nutricional, es decir, hay mal manejo técnico, y esto sí les voy a poner. Entonces aquí tiene que aparecer una parte técnica, ¿no es cierto? La parte técnica en la que valore el requerimiento del análisis de suelo. Ya vamos a ver un poco de nutrientes más adelante, que hay cosas interesantes, especialmente en 2 elementos por el tema del fusario. Y no piensen en el fusario en raza 4, el fusario, el zinc y el hierro, son 2 elementos interesantes en el manejo del fusario. Pero aquí hay una parte técnica. No tenemos que evitar los estreses nutricionales. Esa es una de las claves para el control del fusario. ¿Ok? Vamos a ver cómo apareció. Y esta sí es una parte bien interesante. Todo el mundo, y yo la verdad es que he estado en un montón de foros y he conversado con un montón de gente sobre el tema de cómo apareció. Esta apareció en el principio de los 90, o sea, hace algunos años. Apareció en el sudeste asiático, que ya se atacaba severamente, era muy agresivo a la variedad Cavendish, ¿no es cierto? Y después comenzó a avanzar. Y ahorita vamos a identificar las zonas de avance. Esta es parte de información general que para mí es bien importante porque tenemos que entender el contexto de cómo camina esto. Comenzó en Malasia, ¿no es cierto? Toda la parte de Asia. Malasia, Indonesia, China. ¡Pac! Se pasó a Australia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Se pasó a Australia, Taiwán, Filipinas, Mozambique, el Líbano, el Reino Unido, la India. ¡Pac! Apareció en Colombia. ¿Cómo camina esto? ¿No es cierto? Camina por no realizar aislamientos, por no darle la importancia que tiene. Miren en todos estos lugares. Es increíble cómo viajó, ¿no es cierto? Se fue del Asia, después se fue a Australia, se fue a Reino Unido y ¡pac! Llegó a América Latina, nuestro país vecino. Ya tiene. Pero obviamente tenemos que tomar las medidas para contener. Y esta contención va de la mano de un desarrollo de técnica. ¿Cuál es lo que ustedes creen que es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la verdadera solución? Y no nos estamos inventando nada. ¿Cuál es la verdadera solución de esto? Ya pasó hace 70 años. Necesitamos encontrar una variedad. Necesitamos desarrollo de genética. Una genética que resista a este fusario.
Esa va a ser la solución. Pero tenemos que contener. No podemos perder nuestras plantaciones. Tenemos que contener los avances. Y eso es lo que hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar en entender cómo se contiene, cómo se aísla. Esa es la clave de todo esto. Y la verdad es que si ustedes revisan mi bibliografía, si ustedes conversan con personas, hay tantas supuestas curas para el fusarium. La verdad es que impresiona. No, señores, no existe cura. Y eso sí les digo claro, no hay cura para esto. Ahora, ¿qué hacer? Eso es lo que les adelanté hace un momento. ¿Qué vamos a hacer con el tema del fusarium raza 4? La mejor opción para evitar el impacto es evitar su entrada. Tenemos que aislarle, tenemos que no dejarle entrar. ¿Y cómo no se le deja entrar? Es teniendo medidas y la exclusión total. Una vez que la plaga invade un área, se necesita la implementación de medidas fitosanitarias cuando invade y para evitar que ingrese, ¿no es cierto? Medidas fitosanitarias severas, eso quiero discutir con ustedes. ¿A qué me refiero con medidas fitosanitarias severas? ¿No es cierto? Es garantizar procesos de limpieza y desinfección. Y sin confundirme los términos. Porque verán, muchas de las prácticas que hoy vamos a discutir son prácticas de que nosotros mismos estamos gastando dinero, estamos gastando recursos en desinfectantes. Lastimosamente, por no lavar, le inactivan. Y eso sí les voy a dejar clarito. Y eso sí, grábense, por favor. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cierto? Están aplicando el famoso amonio cuaternario. Amonio cuaternario. ¿Y qué es lo que hacen con el amonio? Ustedes están utilizando, o la sugerencia técnica, de cuarta o de quinta generación. De cuarta y de quinta generación es. El de cuarta de uso alimenticio y de quinta generación es de uso médico, que son súper eficientes, ¿no es cierto? Pero si ustedes aplican desinfectantes a base de amonio cuaternario sobre una superficie sucia con partículas orgánicas, el amonio cuaternario tiene contacto con las partículas orgánicas de una herramienta sucia y se inactiva, jóvenes, y no pasa nada. Y es una jura lavandera. Entonces, si ustedes no limpian las herramientas, no pasa nada. Pueden poner litros y litros de amonios y no sucede nada. Entonces, por favor, tengan conciencia de ese tema. Hay que aprender a usar el desinfectante. Desinfectante no es aplicar sobre una superficie sucia, no funciona. Y esa es una práctica de la industria de alimentos. Ustedes, si quieren desinfectar, o sea, si quieren limpiar con un desinfectante, error. Primer error. Evitemos eso, por favor. Entonces, ¿para qué se toman estas medidas? Para evitar que se mueva, ¿no es cierto?, el patógeno. De plantas infectadas a áreas libres. ¿Qué hay que considerar? Que es súper importante, ¿no es cierto? Una vez que hay presencia, erradicar es difícil, o si no, difícil pongámosle, porque nada es imposible, es difícil. Porque no depende de nosotros y no depende de las acciones que nosotros tomemos. Hay otras cosas que afectan esto y este también es un tema que deben tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos factores que están fuera del control nuestro? La distribución de las malezas, la dispersión de estructuras reproductivas que se mueven por viento, el agua de la escorrentía. Ustedes riegan, ¿no es cierto? Tienen la planta con fusario, el fusario está en la raíz, se mezcla con el agua, va por agua de escorrentía y ¡chuac! Se va y se mueve libremente. Se mueve tan libre bajo ustedes, bajo sus pies, si ustedes sin darse ni la más remota idea, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, y la topografía es importante, es súper importante para la diseminación. Si ustedes tienen un área alta, yo sé que a nivel de las operaciones bananeras no existe un considerable desnivel, pero si ustedes tienen unos 7 grados de gradiente y hay una planta infectada por, ¿cómo se llama? Por aguas de escorrentía, plaga de abajo, rapidito, y si eso se descarga en un río, ustedes infectaron una zona nomás. Entonces es bien importante tomar en cuenta esto. Entonces, ¿cuál es la clave que ya les dije, no es cierto? Supresión y contención, no permitir que la plaga avance. Ahora, antes de pasar a este diapositiva, ustedes me imagino que ya saben
¿Quién es el encargado? Como ya les expliqué un poquito en el contexto, es responsabilidad de todos que no se disemine, si es que llegaría a ingresar. Pero hay que evitar que ingresen, hay un montón de prácticas para evitar que ingrese. ¿Quién es la entidad del Estado que controla esto? ¿Quién? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el Ministerio de Agricultura, por el acuerdo ministerial número 142, acuerda lo siguiente, y les voy a leer literal, me permiten esta parte. Artículo 1. Expedir el Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Detección y Control de Fusarium Oxysporum variedad cubensis raza 4 tropical, mismo que será ejecutado a través de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Agrocalidad, y otras instituciones públicas en el ámbito de su competencia y que adjunta y forma parte integrante del presente acuerdo ministerial. ¿Quién está, a quién se le ha dado esa tareita? A Agrocalidad, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunos puntos. Y yo les voy a dar algunos puntos que a mí personalmente me generan dudas. Por eso es que el esfuerzo de cuidar sus plantaciones es de ustedes. Vamos a avanzar un poco. Entonces, el manejo en Ecuador es responsabilidad de Agrocalidad. ¿Cómo se llama este programa? Y les voy a dejar el enlace para que se bajen y lean esa información relevante también, de hecho. Ahora hay muchos esfuerzos para esto, pero es relevante. Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Detección y Control del Fusarium Oxysporum, especie cubensis raza 4 tropical, ¿no es cierto? Este es la entidad que controla nacionalmente. ¿Por qué les pongo esto? Y es bien importante. A veces llegan con buenas intenciones universidades, llegan entidades que no tienen la competencia. Vea, queremos hacer un ensayo, queremos hacer una verificación. Es un peligro. Esta plaga se camina, se mueve con la persona. Nosotros somos agentes contaminantes. Las personas somos. Entonces, si es que no tienen un plan de control de bioseguridad estricto, hacer cualquier ensayo, prueba de productos incluso, etcétera, etcétera, no es una buena idea. No es una buena idea. A menos que ustedes manejen el tema de manera muy, muy, ¿cómo les puedo decir? De una manera muy seria, por decirlo menos. Por ejemplo, hace un año entraron a una finca de banano en el tema de COVID. Era genial. Habían todos los controles. Todos. ¿Por qué? Porque no era el riesgo del fusario, era el riesgo de no tener gente para no poder producir, no poder empacar, por ejemplo. Pero si uno va, yo estuve exactamente hace un mes, me di una vuelta más o menos por 30 haciendas bananales. Les puedo decir que en el 80% las medidas de bioseguridad están en el suelo. Obviamente, ya nos hemos vacunado, a pesar de que es una pésima idea el relajamiento, nos estamos relajando. Y con ese relajamiento le estamos dando la puerta abierta también al fusario. El mundo del banano no puede relajar las medidas de bioseguridad. No puede, no debe. Si hemos tenido esa contención tan espectacular es por el COVID. Porque el miedo a que la gente se enferme y no puede empacar o no puede estar en las tareas agrícolas nos ha dado la mano para salvarnos del tema. Pero si reducimos o bajamos estos impactos, comenzamos a tener problemas. Miren esto. Les voy a leer otra vez. Aquí está la dirección en la parte superior de la pantalla, donde ustedes pueden hacer la consulta. Y les voy a leer esta parte. Informe ante el hallazgo inicial de un evento sospechoso dentro de la normativa que les leí de agrocalidad. El inspector fitosanitario de la agencia deberá informar inmediatamente al director distrital y a su vez a la coordinación general, mientras a la par se elabora un informe que documente el hallazgo inicial del evento sospechoso, el mismo que será remitido a la brevedad, pongo aquí, posible a la coordinación general de sanidad vegetal a través del órgano regular correspondiente con la finalidad de que se analice la información y se tomen las acciones oportunas. ¿Podremos tomar las acciones oportunas después de una cadena de información de este tamaño? Señores, tienen la responsabilidad, les dieron, pero miren todo lo que tiene que pasar para que pase algo, para que se tome una acción. La responsabilidad es de ustedes. La responsabilidad es de ustedes. Este es el mensaje que les quiero dar. Sí, el Estado tiene que responsabilizarse por el no ingreso del fusario, pero ustedes, dentro de sus operaciones, hay que generar cultura, hay que generar protocolos propios o adaptar los que ya están
porque aquí nadie se va a inventar nada. Esto, imagínense en la línea del tiempo, piensen en un deadline. ¿Cuánto tiempo va a tomar que lleguen a la finca y decir, ¡ay! Hay que excluirles. Cuando seguramente sus trabajadores fueron a hacer un trabajo en otra finca. Chao. Seguramente las personas, o sea, sacaron una banana de esa zona, etcétera. Entonces, sí les invito a entender que todo este proceso se vuelve complejo y que ustedes tienen que tener la responsabilidad, ¿sí? Miren, aquí me saqué otro capítulo de esa normativa y les voy a volver a leer. Esta parte, disculpen, solo estas dos partes quiero hablar sobre esto porque quiero que entiendan que la responsabilidad está en ustedes. Quiero transmitirles eso hoy. La responsabilidad del control está en ustedes. Tratamiento fitosanitario. Dice, se recomienda la utilización de amonio cuaternario de cuarta o quinta generación como tratamiento fitosanitario para la ejecución de las medidas fitosanitarias de desinfección de calzado, vehículos, herramientas, contenedores y otros artículos reglamentados de acuerdo a la dosis y tiempos establecidos. La agencia, a través de comunicados oficiales y campañas de difusión y basadas en investigación a nivel nacional o internacional, actualizará los productos y las dosis recomendadas para la desinfección que permita una rotación en su uso a fin de evitar la resistencia. ¿Qué les parece? Y eso quiero que me escriban incluso. Es más, ¿quién ha rotado un desinfectante en más de un año? 2 años, perdón. Nadie. Qué pena, ¿no? Entonces la tarea no está siendo cumplida. Y la verdad es que no hay un estudio serio, de que nos diga que un desinfectante genera resistencia. Esta es la respuesta. Así que, imagínense, y estas generalidades de cuarta y de quinta generación. La quinta generación es un amonio cuaternario costoso que se utiliza cuando las cargas virales, en el caso del COVID, son elevadas. Son elevadas. ¿Para qué ingresarle a un costo? O sea, piensen esto, piensen todas las medidas, piensen siempre en plata. La forma de tomar decisiones correctas en el tema de la bioseguridad es entender el riesgo al que ustedes están exponiendo y entender que esa medida no puede afectar su presupuesto. Ustedes están gastando en un amonio de quinta generación en un plan preventivo, cuando no tenemos ninguna alerta real de que hay fusario. ¿Será lo correcto? No. Las medidas se toman en función del riesgo. Señores, esto es demasiado general, es una generalidad que les puede hacer cometer errores. Si ustedes identifican que hay un problema, pongamos un ejemplo. Mi operación está cerca de la frontera, pensemos en Esmeraldas. Tal vez mis trabajadores se vienen de Colombia y se pasan la frontera con lancha. Y allá hay tal vez, quizás nuestro factor de riesgo suba, ¿no es cierto? Y nos toque tomar otra decisión. Porque mi personal es extranjero. ¿Quién sabe? O cualquier cosa que ustedes comiencen a identificar. El riesgo identificado, el riesgo bien identificado es la clave para tomar decisiones asertivas. Ok, sigamos. Esto les dejo como una información general interesante, ¿sí? Para que ustedes tomen sus propios controles. Y aquí hay algo más importante todavía, y algo que sí realmente me llama la atención. Aquí dice, los principales hospederos del Fusarium raza 4 en especies de musáceas y heliconias. ¿Sabían que en las heliconias también hay Fusarium? Entonces, no solo hay que cuidar la bananera, o tener cuidado de no tener heliconias. Ya les voy a mostrar unas fotitos para los que no les conozcan. ¿Y ustedes conocen el abacá? ¿Alguno de ustedes? En la zona de Quevedo, en la zona de los ríos. Hay banano. En la zona de la Maná también hay abacá. El abacá es una musácea igualita al banano. La hoja más estrecha, más paradita, y se cosechan los tallos, se hace fibra. Fibra que se exporta y se hace un montón de otros productos. Imagínense que también son huéspedes del fusario. Entonces tienen que tomar en cuenta que hay heliconias, banano, hay plátano, hay abacá, hay un montón de plantas donde se concentra, donde se puede hospedar el fusario. Entonces hay que tomar en cuenta muchas más especies. No nos concentremos en el banano, pensemos en las musáceas y en las heliconias, ¿sí? Ahí también hay fusario y puede ser un canal de contaminación. Este es un tema que no he visto yo en ninguna publicación. Nacional no, afuera sí hay ya estudios serios sobre este tema. Miren, aquí está. Les presento a mano izquierda la famosa musácea. Vean el fondo. Esto es un cultivo de abacá.
que le da fusarium, ¿no? Ojo. Es una de las enfermedades. Hay en la zona de Santo Domingo y Esmeraldas. También hay en la zona de Quevedo. No es un área pequeña, son miles de hectáreas. Hay un poquito más de 1.400 hectáreas. Y vean las lindas heliconias de la derecha. Y esta es una de tantas que hay. Y todas alojan fusarium. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero transmitir? Que les voy a poner un ejemplo. Vamos con cosas sencillas. A veces se ven estas heliconias en floreros dentro de las oficinas de las bananeras. En los comedores. ¡Ay, qué bonita flor! Pues le ponen. Y supuestamente, pongamos el ejemplo, tenemos un montón de normas de bioseguridad. Y estamos dejando o sacando o metiendo estas lindas flores. Contaminando, jóvenes. Contaminando, señores, disculpen. Señores, estamos contaminando. La heliconia es un problema. El abacá es un problema. Que no hay algún programa nacional para el control del fusarium raza 4 en abacá o en heliconias. No. Y también es huésped. No tiene incidencia, en el abacá sí tiene incidencia económica. En las heliconias no. Pero tiene que ser parte del control. Si no, estamos cayendo en un problema. ¿Ok? Ahora vamos un poquito por el tema del diagnóstico. Esta es una de las claves de esto. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo tomar la muestra? Y esa es una de las cosas que yo tampoco veo campañas. ¿Cuál es la campaña? A ver, vamos a la práctica. No sé, no nos centremos en que tengo que lavarme las manos, ponerme unas botas, tengo que ponerme un overall, y esta es la medida de bioseguridad, que sí son esas. Pero, ¿cómo diagnostico? ¿Cómo saco la muestra? ¿Cómo tomo la muestra? ¿Cómo a una sospecha? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tenga la más mínima las sospechas de que puedo llegar a tener? Sí, eso es bien importante entender y eso vamos a trabajar ahorita, ¿sí? ¿Cómo diagnosticar fusarium? ¿Cómo tomar las muestras? ¿Cómo tomo una muestra de pseudotallo? ¿Cómo tomo una muestra de suelo? ¿Cada qué distancia? ¿Ok? Vamos. Entonces, hay una primera observación en campo, ¿no es cierto? Es muy importante que los técnicos y el personal a cargo de las fincas, así como los trabajadores, cuenten con entrenamiento avanzado en la identificación de síntomas en el campo. Aquí viene una palabra clave que voy a subrayarles porque me encanta, ¿no es cierto? Hablemos donde está entrenamiento. Yo les puedo decir que me he ido a bastantes bananeras en el último mes y no he visto entrenamiento para eso. Y sí pregunté, sí me llamó la atención esto. Oigan, ¿saben cuáles son los síntomas de fusario? Ah, se amarilla, dice. Ay, aquí igual no hay, me dice ingeniero, tranquilo, no pasa nada. Ah, hay que ponerle seriedad a este tema. Tienen que capacitar en identificar sintomatología, aunque, como ya les dije, se puede confundir con deficiencia nutricional, en algunos casos se puede confundir con otros temas totalmente diferentes. Es muy importante que capaciten. Entonces, considerando la estrategia de exclusión es la mejor opción para los países libres de usar un raza 4, es el diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Diagnóstico temprano. ¿Cómo diagnosticamos? Diagnosticamos temprano sabiendo cómo diagnosticar, cómo poder identificar. Y si ustedes comienzan a revisar lo que estamos conversando, parece una charla de COVID, ¿no? El diagnóstico temprano, las medidas, es bioseguridad. Miren aquí, miren esta pobre planta con fusarium. Miren lo que pasa en el pseudotallo. Bien importante. Los síntomas externos, ¿qué son? El amarillamiento. Y miren lo que está ahí. Ven las hojas bajeras. Las hojas están abajo, están más amarillas, ¿no es cierto? Que las superiores. Es la enfermedad descendente. Así también el colapso de las hojas alrededor del pseudotallo. Se rompe un poquito el pseudotallo. Y lo más interesante es en el pseudotallo. Ahí se puede identificar con más seguridad. ¿Ven los haces vasculares? ¿Cómo se van enrojeciendo? Se van enrojeciendo. Y eso aparece entre la tercera y cuarta capa. Se están comenzando a enrojecer. ¿Ok? ¿Qué es importante considerar en este punto? Estas herramientas son muy útiles para ayudar al personal de la finca a identificar el posible riesgo. La gente de la finca debe estar capacitada si ven esto, alertar. Si mire, ingeniero, pongamos un ejemplo. Estamos en una finca pequeña,
50 hectáreas. Hay más, 25, 50. Que el dueño o que el encargado se camine esas 50 hectáreas metro a metro no va a pasar, pero su personal sí, y ellos podrían brindarles una alerta. Sí, es bien importante por eso capacitar. Sin embargo, como ya les dije, hay los síntomas del marchitamiento por fusarium, es bien común en otros cuadros, en otros cuadros de enfermedades o en deficiencias nutricionales. Por eso hay que estar claro de cómo se comporta bien esto. Y esto sí es tema para otra capacitación. Entender con un poquito a detalle cómo se puede identificar. ¿Ok? Como les dije antes, en el Cavendish se pueden confundir los síntomas. Y ese es parte de este peligro. ¿No es cierto? Por tal motivo, y eso sí, clarito, ninguna herramienta visual reemplaza una prueba basada en ADN. Dichas herramientas nunca pueden ser consideradas como una prueba de diagnóstico final. Sí, y eso sí, tienen que estar de acuerdo. Ahora hay unos kits de identificación en laboratorio muy eficientes para identificar Fusarium raza 4, pero aquí el mensaje es, no con la sintomatología visual se puede decir, no, mis plantas tienen Fusarium raza 4 tropical, estamos fregados. No pasa. Sí, hay que manejar ese tema de manera correcta. El diagnóstico debe ser adecuado para la evaluación de plantas sospechosas, ¿cierto? Pero no solo la planta. Ojo, suelo y agua también, que podrían contener el patógeno, ¿ok? Es esencial verificar todo tipo de material que pudiese contener suelo, especialmente el adherido. ¿Cómo se mueve? Aquí está el secreto. Miren, calzado de visitantes, incluso de contenedores, herramientas, todo lo que venga de afuera son vectores de contaminación, ¿ok? Tema importante. Aquí yo quería hacerles, miren, en Ecuador no hay todavía. Pero, ¿qué pasaría en el momento de que tengamos una verdadera sospecha? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pensemos en esto. Tenemos una planta de banano, ¿cierto? Ok. Y tenemos que comenzar a cercar. ¿Cuál es el primer cerco? El primer cerco tiene 10 metros de radio del área. 10 metros. Este primer cerco de seguridad de pongamos el ejemplo de una planta, nos va a generar un área de control de 400 metros cuadrados. El primer cerco. En este primer cerco, nosotros vamos a realizar un canal de 30 centímetros de alto y de profundidad, de ancho y de profundidad. ¿Para qué? Acuérdense, el agua de escorrentía. Tenemos que todo el agua que salga de esas raíces contener. ¿Ok? El segundo cerco de seguridad va a 30 metros. A 30 metros. Ese segundo cerco nos va a dar un área de control de 3.200 metros cuadrados. Y ya igual, hacen otro canal para contener la escorrentía. Y el tercer y último canal de contención está a 50 metros. El último anillo, vamos a dejarle a 50 metros desde el foco. Esto les va a dar un área total de cobertura de 10.000 metros cuadrados, es decir, 1 hectárea. Esta es la experiencia centroamericana, la experiencia asiática. 1 hectárea es el cerco de seguridad que deben mantener donde encuentren un foco de Fusarium. ¿Sí? Esto es bien importante que entiendan. Los cercos son a 10, a 30 y a 50 metros. En cada cerco ustedes van a hacer canales para contener el agua de la escorrentía de las raíces de las plantas. Tanto a los 10 y a los 30, a los 50 ya no se hace. Simplemente sellan el lugar con cintas, no permiten el acceso y es un tema que hay que manejarlo bien, ¿ok? Yo sé que esto es la típica información incendiaria. Hay que hacer si se presenta. Dios quiera que en muchos años no se presente o que nunca se presente. Pero si es que llegaría a tener una sospecha real de que algo está pasando, esta es la forma. Tienen que aislar de manera urgente, ¿ok? Aquí tengo un pequeño reportaje que hizo el Diario Universo sobre la incidencia del fusarium, así que les invito a verlo, es muy corto.
Una plaga amenaza la producción de banano y plátano a nivel mundial. Se trata del Fusarium raza 4 tropical, un poderoso hongo de suelo que ya está presente en Asia, Oceanía, África y Australia. El hongo resiste a los fungicidas y es capaz de destruir la variedad de banano tipo Cavendish, que Ecuador siembra y cosecha por excelencia para exportación. El hongo ingresa por las raíces de la planta, se aloja en los vasos del tejido vegetal e impide la distribución de agua y nutrientes a la parte aérea. La parte interna del tallo se enrojece y las hojas se vuelven amarillas. Se doblan desde la base hasta cubrir el tallo. Su color cambia a café y finalmente muere. Una vez que el patógeno llega al suelo, puede sobrevivir allí hasta por 30 años, aún en ausencia de cultivo. El Fusarium raza 4 se disemina de diversas formas, a través de las semillas, la maleza, arrastrado por el calzado, las maquinarias o cualquier tipo de herramienta. El agua de lluvia o un riachuelo o los animales también pueden causar la dispersión del hongo. En Colombia, 4 fincas bananeras del norte del país permanecen en cuarentena ante la sospecha del marchitamiento de sus plantas por Fusarium R4. Melanie Quichimbo, El Universo. ¿Qué les pareció el video? Perdón. Tenaz, ¿no? La situación es compleja. Pensemos en que no hay una solución. Ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? La solución es clara. Tenemos que buscar una variedad resistente. Y esto es un tema de tiempo. Lo que estamos haciendo es ganando tiempo. Esperemos, como les digo, que en muchos años no pase nada, pero tenemos que estar listos para esto. Ahora, ¿cómo tomar? Voy a explicarles ahora cómo tomar las muestras tanto de pseudotallo y de suelo en campo. ¿Ok? Protocolo para tomar muestras de tejido vegetal. Vamos a comenzar por aquí. Los protocolos empleados para la toma de muestras incidirán directamente sobre los riesgos de propagación. El tomar una muestra de una zona infectada puede ser la mejor forma de contaminar más zonas. Aunque no lo crean. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Es por esto que para el caso de enfermedades cuarentenarias y de fácil dispersión, como es el caso del Fusarium raza 4 tropical, el personal encargado deberá realizar esta labor, debe tener el conocimiento de los elementos necesarios para realizar adecuadamente el proceso de muestreo, aplicando los criterios técnicos y las medidas de bioseguridad pertinentes. ¿Qué quiero decirles con esto? No cualquiera puede entrar a sacar una muestra. No decirle, oye, al encargado, ¿no? Ve, Pepito, no seas malito. Dame sacando una muestra de suelo. Dame sacando una muestra de tallo. Yo te indico cómo se hace. No. Pueden dispersarle dentro de su propia operación o dispersarle a una zona. La toma de muestras por una sospecha de Fusarium tiene que ser hecha por profesionales del tema, que les demuestren competencia. Si es que no sirve. Va a ser un problema y eso sí quiero que estén claros. Cuidado con pensar, creo que tengo Fusarium. Ve, no seas malito. Está tomando las muestritas. Yo te explico cómo se hace. Esas cosas se deben tener claras, por favor. A ver, vamos por aquí. Primero, identificar la planta, ¿no es cierto? La base. ¿Qué planta es la que voy a tomar? ¿Cuál es la que tiene la sintomatología? Primer paso. La segunda parte de la esta es, a partir de 50 a 60 centímetros de la base, desde el piso 50 centímetros, ¿no es cierto? El pseudotallo vamos a hacer esta incisión, ¿no es cierto? Esta incisión la haremos, ¿cómo se llama? Obviamente con un cuchillo desinfectado, con el desinfectante y con el protocolo que nosotros consideremos o que el laboratorio considere, seguramente ellos llevarán las herramientas, de 5 por 8, ¿no es cierto? Vamos a hacer el corte, pac, de 5 por 8. Vamos a tender a meter el cuchillo hasta 20 centímetros, perdón, sí, hasta 20 centímetros. 20. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Porque tenemos que identificar las capas. Porque no todas las capas se envían al laboratorio. Ustedes en la toma de muestra, y eso tienen que verificar que estén haciendo de manera correcta, ¿no es cierto? Hay que tomar desde afuera. Ustedes me imagino que todos, si no la mayoría, han abierto un tazo de banano, ¿no es cierto? Y sale por capas. Sale como si fueran unas hojas.
unas capas, como unas hojas. Entonces ustedes tienen que llevarse, sacar la primera, coger la segunda y la tercera y esta es la muestra, la que deben llevarse. ¿Ok? La muestra debe ser cortada en piezas pequeñas y secadas en un papel toalla o filtro que sea de laboratorio, que sea papel toalla, tienen que ir las muestras secas. Cuando ustedes cortan un tallo de banano, ¿qué sale? Muchísima agua, ¿no es cierto? Secas, ¿ok? Envuelven tienen que envolver estas muestras en este papel y colocarlas en bolsas de papel. ¿Por qué no de plástico? ¿Qué les parece? En bolsas de papel para garantizar la temperatura. En una bolsa de papel, solo en salir de ahí podrían estar cocinadas. Y con eso matando nuestra evidencia. ¿Qué les parece? Dice, nota importante. Sobres de papel o tubos de vidrio o de plástico. En una caja de polietileno. Evitar bolsas de plástico si las muestras no van a ser utilizadas en un lapso de 2 a 3 días. Sí, condiciones básicas. Yo, funda de papel. Ya en su cooler, meten ahí. Listo. ¿Ok? Y hay que colocar con toda la información requerida. ¿Cuál es la información requerida? Número de la muestra, fecha y persona a cargo. Y me gusta algo, ¿no? Persona a cargo. Ese es un tema que ustedes deben tener claro. Persona a cargo. Nombre de la variedad, incluyendo nombre, composición genética, por ejemplo, Cavendish, explicando, dándonos la mayor tasa de origen de esas plantas. Estado de la planta, marcar la sintomatología. Esta es una planta que está sana, pero yo tomé por control. Esta planta está generando ya amarillamiento, esta planta tiene el pseudotallo con los anillos rojos, el segundo y el tercero, como ya les dije, y toda la información que ustedes requieran pertinente, pero esa es la básica. ¿Cómo está la planta? ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, me había olvidado de un tema bien importante, las coordenadas geográficas. ¿Ok? Entonces estamos diciendo, ¿qué síntomas presentó? ¿Dónde está localizada con exactitud? Nombre de la finca, quién fue la persona que estuvo a cargo de la toma de la muestra y cuál es la variedad. Piensen que estamos en un momento en el que estamos generando información, estamos generando data. Y para poder generar data adecuada de nuestra realidad como país, tenemos que estar claros que dónde, cómo, quién, cómo se hizo, cuál fue el protocolo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Importante. Ahora, protocolo para tomar las muestras en el campo, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de las tomas de suelo. Y ya les había hecho el dibujo, ¿no es cierto? Pero vamos a volver a hacerlo en esta esquina. Tienen una planta que puede marcar, puede tener o no puede tener los síntomas. Y aquí hacemos 3 anillos. 1, 2, 3. Las muestras se toman a 1 metro, a 3 metros, perdón, a 3 y a 5 metros. De 100 gramos nada más. O sea, es una cantidad muy pequeña. ¿El por qué? Porque nosotros estamos evaluando obviamente la presencia del fusarium y tiene una altísima movilidad. Altísima movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos comenzando una fase inicial de este tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que se quede sin alimento, el fusarium va a buscar otra planta. Entonces comienza a caminar, a moverse. Y esa movilidad es la que se quiere garantizar al hacer las tomas a 1, 3 y 5 metros del pie del pseudotallo. ¿Ok? Dice, en el caso de no encontrar plantas con síntomas, y si ustedes quieren hacer una evaluación de control, tema que debería manejar Agrocalidad para monitorear la salud de nuestras zonas bananeras, serían de tomar plantas totalmente al azar. Al azar, evitando los de siempre. Los marcos, o sea, los bordes. Eso es la una. Evitando, ¿cómo se llama? Evitando ¿cómo se llama? Hay que evitar. Se me fue la palabra, disculpen. Sí, los linderos y evitando el paso del cable vía. Sí, esas serían las consideraciones. Como ya les había dicho, aquí está más claro, en esta diapositiva. A 1, a 3 y a 5 metros la toma de la muestra de suelo de cada una de las plantas que ustedes identifiquen tomar. Y obviamente la selección del lugar, ¿no es cierto? Si no hay plantas enfermas, que esperemos nunca pase, se toma al azar. Las muestras, ¿a qué profundidad son colectadas? Las muestras tienen que ser colectadas a 30 centímetros
¿no es cierto? Las 3 muestras tienen que ser colocadas en una sola bolsa. Son, como ya les dije, aproximadamente de 100 gramos. Y se debe conservar a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Las muestras. No colocarles no colocarles en coolers que tengan frío. Se dañan las muestras, por favor, en este caso, ¿ok? Manejo de las muestras en el laboratorio, ¿no es cierto? Durante el proceso de recolección y análisis se debe evitar el lavado de los tejidos. Y eso es algo que me había olvidado decirles. Cuidado con lavar. Esa agua puede estar contaminada y hay que tener todos los cuidados. Por eso les dice, maximice si existe el riesgo de que estos remanentes de líquidos puedan llegar a fuentes de cuerpos de agua. Acuérdense que si es que llegaría a ver y ustedes lavan la famosísima herramienta y esa agua, esa descarga va a un cuerpo de agua, se complica el tema. Porque se constituyen en la principal vía de contaminación por efluentes, ¿no es cierto? Si es que son liberados sin un tratamiento previo. Y que ocasionaría, lo que ya hablamos, la dispersión del patógeno, ¿ok? Y aquí va este primer mensaje. El Fusarium raza 4 tropical no se cura. No hay, hoy 4 me parece que es de agosto, no se cura. Tal vez haya un desarrollo. Hoy no se cura. Solo la prevención es la clave. Y aquí les veo una foto de un montón de prácticas, ¿no es cierto? Que ya vamos a conversar un poco más adelante. Vamos a hablar, esta parte es bioseguridad en campo, que lo voy a pasar bastante rápido. Solo voy a darles unos pequeños tips y observaciones. Y después vamos a ir a ver cuáles son las prácticas con las que ustedes pueden controlar. Les voy a dejar unos tips. Pensemos en pH, pensemos en zinc, pensemos en hierro. Yo les voy a explicar el motivo y qué es lo que habría que hacer, ¿ok? Entonces vamos con estas prácticas que son bastante lógicas, la verdad. No ingresar o transportar plantas o partes de estas, semillas, colmos, frutos, tallos a cualquier área de producción agrícola. ¿Por qué se coloca esta medida? Ustedes han visto a veces, llega el camión, porque a veces ustedes no cierran un contenedor. Si cierran un contenedor, esta parte como que se mete control. Pero están llenando un camión, entonces ustedes van a poner al camión unos 5 pallets. Y llega el señor del camión con una manita de plátanos en el techo, en la parrilla del camión, porque le han dado en la otra finca. Eso es pecado capital. Y les digo que eso yo vi hace un mes en la zona de Quevedo. Llego y me quedo viendo y le digo, oiga, ¿y esa mano de plátanos? Esa mano de banano. Me dice, hermano, me regalaron en la otra finca y me vine cargando. ¿De cuántas fincas más viene? De 2. Era la tercera. Y con esa mano se paseó por no sé cuántas fincas. Imagínense en esa locura. Por eso es indispensable que los controles dentro de sus garitas o dentro del acceso a la finca tiene que estar claro. No puede ingresar. Nada. Nada de banana, nada. Nada de nada. Nada que tenga relación con una planta de banano. ¿Ok? Eso es un tema que hay que considerar, por favor. No movilizar suelos, sustratos de uso agrícola. Cuidado con esto. Y eso también es otra de las cosas que yo veo. Es más, vi recién. Una de las personas le dijo al otro, oye, no seas malito. Tengo que sembrar unas plantas en la casa. Yo ahí parado. No, esto es de la vida real. Yo parado. Claro, dice hermano, coge nomás. Cogieron un par de sacos que sacó detrás del camión, metieron medio saquito y pusieron atrás del asiento. Esas prácticas negadas, no más. Y no es por mala gente, ni por no querer, ni por no ayudar, no más, no puede pasar. Esto sí es crimen capital en el tema de Fusarium, por favor. Aquí hay otro tema, y aquí hay otra cosa que me llamó la atención a mí. Verán, obviamente ahora se hacen un poquito de artesanías y en el tema de país, no se debe bajo ningún concepto permitir la movilidad de esto. O sea, no pueden decir, ay, me traje un lindo bolsito hecho con fibra de banano que me traje de Centroamérica. Negado. Eso sí, ya, esas políticas deben estar claras, no se deben ingresar. Pero hay otra cosa. Hay bastantes arañas, ¿no es cierto? Y muchas veces
A veces la gente le gusta, ¿verdad?, coleccionar insectos, les gusta, hay un montón de cosas, y he visto, y hay gente que es coleccionista hasta de estas cosas. Mueven estas arañas, se las llevan, se las llevan. Incluso hay unas arañas que no me pidan el nombre exacto, incluso las comen. Cuidado con esto. Nada puede salir de la finca. Ni entrar ni salir. Por eso es que los controles deben estar supremamente claros. Aquí hay algo que uno debe tener como política. Esto es un procedimiento, una política. No llevar la misma ropa y calzado utilizada para visitar una operación bananera. La primera pregunta que hacen, y les voy a contar una anécdota. Yo hace exactamente unas semanas, por un tema de conocer la realidad de esto, fui a tomar muestras de fruta para un control de residuos, para un control de LMRs. Y obviamente yo me moví por un montón de fincas. En ninguna, y les digo claro, en ninguna finca me dijeron, ¿de dónde viene? Yo venía de parte de un exportador. El exportador me mandó una lista y yo llegaba a las operaciones, obviamente, a tomar el muestreo. Y nadie, en ningún protocolo me dijo, oiga, ¿usted viene de algún lado? En ninguna finca me pidieron que me desinfecte por completo. En unas dos sí, no les voy a mentir. Pero en la gran mayoría, les puedo decir, en el 95% de los casos, los procesos de bioseguridad estaban en el suelo. En el suelo. Entonces, hay que estar claro. A pesar de que yo, yo ni siquiera puedo decirlo por consideración, por un protocolo interno de nosotros del laboratorio. Yo iba con una bata, con guantes, con cofia, todo nuevo, les demostraba, pero eso que yo hacía, tenían que haberme exigido. Yo podía estar extrayendo, no fusario, cualquier otra cosa, porque yo pasaba caminando por las fincas, por las haciendas. Entonces, eso es un tema a considerar. Parte de una pregunta, viene de una operación. Si es que viene, yo personalmente tuviera. Hay un productor grande, bueno, es un grupo, en el cual incluso ya nos estaban dando botas para ingresar. Nos dejaban nuestro propio calzado afuera, se le desinfectaba y nos íbamos con calzado de ellos, pasaban porque es la mejor forma de mover y nos hicieron entrar. Y eso fue una práctica que les digo, menos de un mes. Entonces, eso sí hay que tomar mucha atención, mucha atención. Espérense, quiero mostrarles algo. Entonces, si van a visitar un sistema productivo o cualquier región del país, solicite botas de caucho y elementos de bioseguridad requeridos según sea el caso. ¿Qué les parece esta foto? ¿Qué ven ustedes de Ronnie? Les han dado unos lindísimos trajes, están puestos guantes, súper chévere, y vean, hasta unas fundas en el calzado para no darles las botas. Perfecto. ¿Y qué ven ahí? Una locura. Y esto es tomado en Ecuador. Es la peor pena de un piloto que se hizo. ¿Qué les parece? Esta persona tiene gorra, la gorra con la que llegó, y con la misma gorra, si es que habría fusarios, llena de fusarios de esporas, se va a ir. Y esta imagen circula páginas web. ¿Qué tal, no? No es identificar el problema. Esto es serio. Entonces no me puedo quemar. Entonces yo me pongo mi gorro. O sea, me pusieron las fundas de los zapatos, me dieron los guantes, me pusieron el traje que después destruyen. Todo está bien. Pero la apuesta del gorro, simple y sencillamente, destruyó todo, así, todo el proceso de bioseguridad. No sirvió para nada. Para nada. Porque el riesgo se disparó por esa imprudencia de usar una gorra. Y eso es el mensaje de la bioseguridad. Eso destrozó todo el costo, toda la inversión en bioseguridad que tenía. Por eso es indispensable tener los protocolos escritos de bioseguridad y disponibles, pónganle en una cartelera en la pared donde quieran. ¿Qué es lo que hay que hacer, señor? En la otra foto, ya me voy a regresar. Un señor estaba con reloj. ¿Qué les parece? Reloj. El traje y todo el show tampoco servía para nada. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. Son estos detalles ridículos, que es una ridiculez haber observado una gorra en esta foto. Entiendan que en esos pequeños detalles están el verdadero efecto, o sea, que la medida de bioseguridad tenga su real impacto. Si es que no se controlan esto, se pierde totalmente el impacto. ¿Ok? De no contar con la bioseguridad adecuada,
absténgase de ingresar a las áreas productivas. Y para mí es más importante aún. No solo de que no tengamos el equipo, de que no nos hagan explicación de qué hacer. ¿Ok? Es bien importante eso. Deben existir todos los procesos de limpieza y desinfección. Ya les dije el por qué no. Limpieza primero y desinfección. Que le indiquen para el ingreso y durante la visita a cualquier área productiva. Aquí está, ¿no es cierto? Las botas, la mascarilla, los guantes, el lavado, el pediluvio. Y aquí hay una foto que me gustó un montón. La lavada de llantas. Muchas de las operaciones no sé por qué pediluvios, y piensan equivocadamente que con una motobomba, una CP4 o la que ustedes quieran, van a fumigarles, no, las llantas. Y lo único que hacen es limpiar la pared de la llanta, porque el rodamiento, donde podría estar el contaminante, pasa nada. Nada de nada. Y les puedo decir, en el 77 de cada 10 empresas que yo visité últimamente por este exportador, no disponían de pediluvio. Algunos tenían el pediluvio tan seco que no servía para nada. En cambio, en un pediluvio, la llanta llegó a estar en contacto con el pediluvio 20 centímetros. Nos explicaron ahí por qué nos hacían el procedimiento. Tenían registro. Yo pedí de curioso y me dieron. Me dijeron, si quiere, el registro de cuándo cambiaron la solución. Él me dijo, nuestra solución del pediluvio se inactiva a las 48 horas de estar colocados en el este. Y por eso hacemos el recambio. Y es más, yo vi el recambio ese día. Pero son cosas lógicas. Si ustedes cogen una CP4 y le lavan al aro y a la llanta, el rodamiento donde podría estar caminando, no hicimos nada. Entonces hay que identificar el impacto y tomar las medidas adecuadas. El pediluvio es vital, es vital. Y hay otra cosa, hay una hermosísima práctica también. No se considera en ninguna operación al día de hoy, en muy pocas, la zona de transición. ¿No es cierto? ¿Qué le dicen? Bájese el carro, pise el pediluvio y regrese al carro estando fuera de la finca. ¿Qué hicimos? Nada. Tiene que haber una zona de transición donde yo me desinfecte, mi vehículo pase por el pediluvio y entre. Todas las medidas de bioseguridad deben tener diseñadas unas zonas de transición de desinfección. Sí hay fincas que las tienen, pero son muy pocas. Yo diría 2 de cada 10 tienen sistemas de transición donde la persona en una finca que me llamó la atención la experiencia de esta, me dijo, ingeniero, por favor, deje su reloj, sus lentes, ¿y qué más tiene? Nada más, me dejé ahí, todo perfecto, me dieron el traje de bioseguridad, incluso ahí me dieron hasta botas, me puse botas y pasé. Dejé el calzado aparte, me pusieron, y en esa zona de transición me dijeron, bueno, ahora sí, ya está fuera del área de banano, coja y váyase. Pero en muchos casos no se dan. Entonces, se gastan en una persona ahí con una bomba fumigándole las llantas. La verdad, nada. La verdad, el rodamiento no se mojó. La posibilidad de transmisión de fusarium está intacta. Intacta. El pediluvio es la forma. El pediluvio. O si quieren decirle, como dicen en algunas partes técnicamente, el rodiluvio. De las ruedas entran al pediluvio. ¿Ok? En caso de encontrarse, debe restringir el acceso al área de contención sobre el personal implicado en el proceso de diagnóstico de estos organismos. Qué bonito, ¿no es cierto? Aquí. Ven, del lado izquierdo hay una cámara con las personas que están ahí. Esto es en Centroamérica. Y de nuestro lado tenemos unos personajes con unas fundas en las botas y usando gorra. Jóvenes, nada. Otra vez, error. Ese error se repite. Es más, hay una visita de alguien muy importante a una operación y pasó exactamente lo mismo. Este es un punto importante para mí. El personal debe ser capacitado en medidas de bioseguridad. Para mí, esta es la clave. Que entiendan el porqué. Si no entienden el porqué, van a usar la gorra. Pero si entienden el porqué, no lo van a usar. Van a usar otra forma. O buscaremos una gorra desechable o veremos de alguna forma. Aquí hay un pequeño video que por razón de tiempo lo voy a omitir. Igual les voy a dejar esta presentación para que ustedes lo puedan ver. Ahí hablan un poquito del tema de las medidas. Y este es un video hecho en una zona es hecho un video en Nicaragua, en una zona que presentó Fusarium. Entonces, bien interesante de revisar. ¿Ok?
Vamos ahora sí a las prácticas ante la sospecha de plantas con síntomas de Fusarium. Este es un tema bien, bien interesante. Pensemos un poquito en los nutrientes, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio para los que somos agrónomos. ¿Cuál es la función del nutriente en la planta de banano? Entonces tenemos el nitrógeno tan famoso, síntesis de proteína, fósforo, división celular y formación de estructuras energéticas, potasio, transporte de azúcares, calcio, importante componente de la pared celular, reduce la susceptibilidad de enfermedades, ¿no es cierto? Esa es la clásica. Azufre, síntesis de aminoácidos, magnesio, parte central de la molécula de clorofila, wow, qué increíble. Hierro, síntesis de la clorofila. Acuérdense. Estos vamos a trabajar un poquito ahorita. Hierro. Manganeso, necesario en el proceso de la fotosíntesis. Boro, formación de la pared celular, germinación y elongación del tubo del polen. Participa en el metabolismo y transporte de los azúcares. El zinc, síntesis de las auxinas. Acuérdense de este. ¿Ok? Cobre y molibdeno. El cobre influye en el metabolismo del nitrógeno y carbohidratos y el molibdeno, componente de las enzimas nitrato reductasa y nitrogenasa. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué función tienen los elementos de la productividad. Creo que es un cuadro interesante, a mí me gusta. Aquí nos vamos a ir, especialmente nos vamos a enfocar en el hierro y en el zinc. ¿Ok? Entonces, en el rendimiento afectan directamente. ¿Por qué? Porque son procesos de fotosíntesis, ¿no es cierto? Y en el caso del zinc, aporta al peso de los frutos, del diámetro del fruto, en temas de calidad al azúcar de la fruta, la acidez, la relación azúcar-ácido, los sólidos solubles y la vitamina C. ¿Ok? Ahora, una vez visto esto, pero hablemos del tema del zinc. Mantener el zinc en los niveles requeridos en base a la disponibilidad y requerimiento del cultivo favorece de manera significativa la resistencia de la planta al ataque del Fusarium raza 4 tropical. Esto está hecho en base a ensayos en las zonas infectadas en el Asia, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque el zinc regula las relaciones de agua, mejora la integridad de la membrana celular y estabiliza los grupos sulfadril en proteínas de membrana involucradas en el transporte de los iones. Acuérdense, y eso ya vamos a ver más adelante. ¿Saben en qué zonas se produce? Hay mayor posibilidad de ataque de Fusarium. En las zonas inundables, donde hay alta humedad, ¿ok? Es más común en plantas jóvenes, en donde no hay planta madre que actúe como reservorio de nutrientes. Los síntomas pueden aparecer en un año sin afectar el rendimiento, pero reduciendo significativamente en la producción en el segundo y en el tercer año. Miren, aquí es un tema bien importante. El Fusarium requiere de procesos de ¿qué? Como yo les dije al inicio, de desbalance nutricional, ¿no es cierto? Uno de los elementos básicos, vitales, para mantener ese equilibrio nutricional es el zinc. Esto, como yo les dije, este es un desarrollo ya realizado. Esto está hecho en variedad Cavendish, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tender a manejar el elemento zinc de manera correcta. Ok, ya vamos a hablar un tema del molibdeno. El zinc también se ve afectado. El zinc se ve afectado por algunas relaciones. Este es un curso que tiene el objeto de hablar de la medida, pero el zinc se le puede manejar, se le puede regular por sus relaciones con otros elementos. No le vean al zinc crudo. Por eso esta es una medida de asistencia técnica. Requieren de asistencia técnica para entender sus análisis y ver qué relación es la que está dando problemas. El zinc es clave en la prevención del Fusarium. No teniendo los niveles de zinc correctos y las relaciones correctas, estamos mejorando, estamos generando resistencia natural, si ustedes quieren decir, a un ataque Fusarium. ¿Ok? El hierro. El hierro tiene algunas peculiaridades. Y este hierro sí es un tema bien discutible. Este es un tema que se puede lanzar, es un tema largo de discutir. ¿Por qué? Porque verán, el hierro es súper difícil que absorba la planta. En la primera etapa de su vida, en la primera etapa, en la etapa de crecimiento, es donde mayor cantidad de hierro se absorbe.
De ahí podemos, la planta tiene capacidad de absorber muy, 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 muy baja. ¿Sí? Es muy baja. Este hierro, obviamente, es otro de los estudios realizados en el Asia, nos ayuda a generar mayor resistencia hacia el fusario. El hierro, ¿por qué? El hierro, al ser parte del proceso de fotosíntesis, nos ayuda a metabolizar de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante pensar que si es que en nuestras composiciones, antes de la composición, tenemos que ver qué tipo de suelo. El hierro en los suelos, especialmente de origen volcánico en algunas zonas, el hierro es un problema de toxicidad, ¿no? Pero hay que ver el requerimiento bajo la disponibilidad. A pesar de que nuestra capacidad de absorción es baja, sí es corregible. ¿Dónde se observan problemas de hierro? Visuales. En suelos alcalinos o calcáreos, suelos con alto contenido de agua y mal drenados, suelos con altos contenidos de manganeso. Por eso, ¿cuál es una forma de corregir hierro? Regulando el manganeso. ¿Cómo regula el manganeso? ¿No es cierto? El manganeso se regula con correcciones en base a, si no me falla de memoria, a zinc y molibdeno. ¿Ok? Entonces, este es un tema de asistencia técnica. Manejen la parte nutricional bien, por favor. No piensen en la parte nutricional del banano como nitrógeno, fósforo, potasio, más calcio, ¿cierto? NPK más calcio. No. Generar ventajas de los modelos nutricionales en el control de plagas y enfermedades está en los microelementos. Eso es bien importante. Y algo que me había olvidado mencionarles en el tema del hierro. El hierro, ¿cómo se le verifica? Y la deficiencia de hierro se confunde con fusario. Clorosis general de la lámina entera, principalmente en hojas jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría aquí? ¿Ven? ¿Qué parte va a ser interesante? ¿Qué pasaría aquí si ustedes dicen, ay, el fusario se presenta? Lo que les dije al principio, no, la gente no está clara. Ven una planta necrótica, ay, o amarilla, y dicen, qué bestia, puede ser fusario, Dios mío, ya nos fregamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando, ¿qué hablamos al comienzo de esta charla? Es ascendente. Las hojas de abajo hacia arriba, perdón, de abajo hacia arriba se van a comenzar a amarillar. Aquí, en cambio, aquí, la deficiencia del hierro se ve de las plantas, de las hojas jóvenes, es decir, de arriba hacia abajo. Es descendente, no es ascendente. Ven, y técnicamente es el mismo amarillamiento, pero puede ser confundido por no estar capacitado en identificación. Un detalle tan pequeño. Ok, sigamos avanzando. Condiciones idóneas para el desarrollo del fusario son, como ya les dije, baja temperatura en zonas lluviosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Ustedes deben conocer las condiciones normales para poder saber en qué momento se les está presentando un problema de estos. ¿No es cierto? Se tiene que estar claro de ese tema. ¿En qué momento se está volviendo el clima atípico? Y ahí tener mayor grado de, ¿qué habíamos hablado? ¿Qué estamos queriendo hacer con todo esto? Monitorear, ¿no es cierto? Estamos monitoreando las medidas. Esa es la parte súper importante de esto. Entonces, eso es lo que hay que considerar, ¿ok? Saber qué es normal y no es lo normal. Machala con Guayas no es lo normal. Machala con Cotopaxi, Machala con los ríos, o sea, no tiene nada que ver. Por eso hay que saber. Y en ese momento comenzar a tener más ojo en la sintomatología que podría presentar un ataque fusario. Aquí hay otra cosa interesante que me gusta mucho. ¿Qué pH ustedes manejan en sus bananeras? ¿Qué es la acidez del suelo? Tienden a los neutros, tienden a una ligera acidez, 1.6, 6.5, 6, dependiendo, ¿no es cierto? El fusario, como tal, ¿cuál es el condicionante que el margen de acidez que ya el fusario ya no comienza a tolerar?
Ahorita tenemos que darle condiciones no adecuadas al fusario. Y una de las condiciones no adecuadas al fusario es un pH entre 5 a 5 y menos de 5. En ese medio, obviamente menos de 5, 5 de 5 ya se volvió un problema por la producción banano. Pero manejar este 5 a 5, 5 es bien interesante. Se reduce la capacidad de reproducción del hongo. Por lo tanto, su velocidad de propagación, ¿cierto? Esto es bien interesante manejar. Se debe tender a manejar suelos con pHs ácidos para evitar el desarrollo del fusario. ¿Sí? Evitar el desarrollo del fusario. Entonces, siempre es bueno tener un pequeño monitoreo. Si ustedes ven una planta, por ejemplo, hagamos un ejemplo, una planta que está con sintomatología de deficiencia de hierro. Ustedes le hacen una verificación de pH y el pH les marca 5. ¿Qué tanto les bajaría la incertidumbre de fusario? Bastante, ¿no es cierto? Claro, porque no es un medio para el fusario. No hay, la probabilidad de que estén unas plantas infectadas sería menor. Ya obviamente ya les dije que sin un análisis no se puede establecer, pero nosotros ya estaríamos bastante más tranquilos sabiendo que el pH que se está manejando es el adecuado. Entonces, un pH ácido entre 5 a 5,5 no es un medio para que se desarrolle el fusario. ¿Ok? ¿Qué tenemos que evitar? Y aquí también hay otra cosa que me parece bien interesante. A veces, una de las características donde se propaga en un ambiente más adecuado el fusario es de suelos bien pesados. Entonces, el mensaje es manejar sistemas de drenaje adecuados. Si quieren hacer una enmienda, se podría hacer, pero en el tema de banano no es tan recomendable. Y por favor, señores, cuidado con el uso de estiércol. Esto ya me pasó a mí. Esta fue una experiencia centroamericana. ¿Qué dice? Vean, si yo quiero hacer 10 en el suelo, si quiero bajar, ¿aló? Si yo quiero... hora 20 fijar. Están... María José, ¿puedes cerrar ese micrófono, por favor? Ya, ok. A ver, les decía, en el uso del estiércol. ¿Cuál es la mejor manera de acidificar los suelos? Con estiércol. Si ustedes quieren bajar el pH, lo van a hacer con estiércol. Pero el uso del estiércol en una determinada etapa, primero por el tema de la acidez va a quemar raíces. Mala práctica. Si es que no está bien descompuesto. Entonces, en caso de que estuviera bien descompuesto, podría considerar, pero el estiércol generalmente se sigue descomponiendo en campo. Y es una locura de un vector de contaminación, porque es el caldo perfecto para que se desarrolle el fusario. Entonces, una de las prácticas que se debe manejar es la suspensión del uso de estiércol. No es una buena idea para el tema específicamente de control de fusario. Ahora, quiero hacerles aquí hay un poco de testimonios, un poco de gente que ha visto la incidencia del fusario como un problema. Sí me gustaría revisarlos. El doctor Agustín Molina es el coordinador general para el Asia y el Asia del Pacífico sobre el Centro de Biodiversidad Internacional. Él, y voy a leer literal esto para después un poquito ahondar y conversar sobre esto. Miren lo que nos dice en relación a esta problemática. Para los pequeños agricultores que producen para el mercado local serán más resistentes, ya que sus sistemas de cultivo se caracterizan por la biodiversidad de especies y cultivares, especialmente en Asia, donde es común el uso y consumo de diversos tipos de bananas. Cuando haya un sistema de no monocultivo, ¿no es cierto? Se reduce la incidencia de este fusario rosa 4 tropical en el banano. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un estándar de plantas, ¿no es cierto? Hay diversidad, hay unas plantas de un origen, de otro origen, de otro origen, de otro origen, y eso le evita el moverse y caminar. Entonces, la incidencia de un fusario rosa 4 tropical en una operación muy pequeña y como de agricultura de sobrevivencia no es un riesgo. El riesgo está en el productor mediano, pequeño, mediano y grande, no en el de sobrevivencia. Sino no la clásica, ¿no? Que el trabajador tiene una plantita de banana de plátano y dice, no, pucha, va a haber fusario. Difíciles. Es un tema de monocultivo. De hecho, dice, la gestión
la gestión del Fusarium seguirá siendo una gran, o sea, interesante desafío. Para otros países como América Latina, se aplica un dicho. Esto fue lo que más me gustó, lo que leí de este autor. Una onza de prevención es mejor que una libra de cura. Esto es lo máximo. Y aquí creo que se resume todo lo que hemos hablado el día de hoy. Una onza de prevención, un poco de prevención, es 1000 veces mejor a un montón de cosas para curar, de una cura que no existe, que son, y si es que ustedes leen, yo he leído varias cosas que dicen que cura. Son desarrollos empíricos, no es desarrollo científico, no hay un sustento, no hay una prueba de validación, así que creo que esta es la frase a seguir. Una onza de prevención es mejor que una libra de cura, ¿ok? Esto saqué del website de la FAO y donde se aclara la situación. O sea, aquí está todo dicho, creo que no hay mucho más que decir. La enfermedad puede propagarse a través de materiales vegetales, esporas y de partículas del suelo infestadas, adheridas a herramientas agrícolas, zapatos, vehículos y cualquier otro medio. El riego y el drenaje de agua, en particular las inundaciones, juegan un papel crítico en la propagación. Aquí hay zonas inundables en nuestro país, ¿no es cierto? Y en el momento que hay zonas inundables, el riesgo de una contaminación por Fusarium se dispara por completo. Después de un problema de inundación, es necesario, dependiendo de nuestro nivel de riesgo, hacer un monitoreo, primero de sintomatología visual y después, si es que hay una sospecha visual, hacer un análisis, una toma de muestras para verificar que puede haber la presencia. Porque como ya saben, hablamos de agua de escorrentía. Imagínense de una inundación que viene agua de quién sabe dónde, que se desbordó un río de que pasó por tantas zonas, hasta puede ser transnacional, pensemos de un río que vino bajando desde Colombia y ¡pac! Llegó a nuestro país. Ya llegó Fusario. Entonces es bien importante este tema. En esta misma página web de la FAO, nos dice, el desarrollo de variedades apropiadas para la cadena de valor y resistentes a las enfermedades simultáneamente es el desafío. Esto es el desafío verdadero para el Fusarium Rosa 4. Es el encontrar plantas resistentes. Esa es la parte indispensable. Materiales genéticos provisorios que muestran criterios de niveles de resistencia se pueden considerar como la gestión de la enfermedad cuando no hay otra opción. Gestionar nuevas variedades es la opción. No tenemos otra alternativa y en eso debemos estar claros y puntuales. ¿Ok? Y esto es el resumen. Yo les quiero leer estas 5 pequeñas frases, el resumen de todo esto. Como les dije, es muy importante entender que lo que hemos hecho ahora es darles una perspectiva general del Fusarium, unos pequeños consejos para manejar adecuadamente, y de ahí nacen estas frases. La marchitez por Fusarium del banano causada por la raza 4 se encuentra entre las enfermedades más destructivas de banano en todo el mundo. Una erradicación eficaz de la enfermedad no es posible actualmente. Una vez establecida, permanece viable durante décadas en el suelo. Se estima 30 años. 30 años de su terreno infestado de Fusarium. El Fusarium Rosa 4 tropical afecta particularmente al banano Cavendish. Es la lección, representando alrededor de la mitad de la producción mundial de banano. La mitad de todo el banano del mundo es Cavendish. La prevención y la aplicación estricta de las medidas fitosanitarias son la forma más eficaz de combatir la enfermedad. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos ahí? Bioseguridad, monitoreo y aislamiento. ¿Ok? Es lo importante. La diversificación de los cultivos y un mejor uso de los recursos genéticos disponibles es la clave para construir resiliencia a la enfermedad en el largo plazo. ¿Cuál es la lección que estamos recibiendo ahora de todo esto? ¿Cuál es ese modelo de sostenibilidad que queremos contarles hoy? ¿Cuál es, si ustedes quieren leer entre líneas, el monocultivo? El impacto se da por el monocultivo. Si tuviéramos más variedades y no buscaríamos tanta, ¿cómo les pongo en contexto esta palabra? ¿Cómo
tener esa variedad genética, esa variedad de individuos dentro del ecosistema para no romperlo, porque el monocultivo, ¿qué hace naturalmente? Rompe el equilibrio. Las prácticas de sostenibilidad mitigan ese tipo de problemas. Pensemos que ustedes tengan una granja de banano. De las 100 hectáreas tenemos franjas de banano y otro producto intercalado, tenemos cacao, tenemos ese tipo de ambientes que ya buscan romper el monocultivo, aportan al control. Y eso sí les voy a decir claro, la sostenibilidad y la sostenibilidad y el manejo adecuado de estos conceptos aportan a la reducción del impacto de ese tipo de enfermedades. ¿Ok? Y como yo les explicaba, esto es un esfuerzo global. No solo Ecuador, todos los países productores de banano están dentro de la red global sobre el Fusarium racequarum tropical. Es una iniciativa del Foro Mundial del Banano, por eso les digo, muchos de ustedes ya deben haber escuchado esto. Esto tenía el concepto de entrar en conciencia, darles un entorno, darles pequeñas prácticas para que entiendan lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, cómo nos debemos cuidar. Pero este esfuerzo es de muchas entidades, de muchas personas, de mucha ciencia y muchos desarrollos que buscan una solución para eliminar el riesgo que se nos ha presentado debido al Fusarium raza 4. ¿Ok? Y otra vez la misma diapositiva para que no se olviden. No podemos curar el Fusarium, solo prevenirlo. ¿Ok? Y con eso les doy muchísimas gracias por su tiempo. Espero haber sido lo más, yo sé que es el final de la jornada laboral. Espero que les haya aportado en algo. Muchísimas gracias a la Academia de la Sostenibilidad del Banco de Guayaquil. Ahí están mis contactos. Y si hay alguna pregunta, quedo a la espera. Muchas gracias, Galo, por la presentación. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si algún participante quiere compartir algo, una experiencia o algo sobre el fusario R4T. No sé si una observación, sugerencia sobre la capacitación también. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Les agradecemos por su tiempo y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos por la participación de la capacitación. Gracias, buenas tardes. Buenas Ok. tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Muy amables, gracias.